Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía y sonrisas. Y si por casualidad el día no empezó con el pie derecho, no se preocupen. Porque con este vídeo estoy segura de que les voy a subir el ánimo, y mucho. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta en las redes sociales, un tema que literalmente nadie se esperaba. ¿Están listos para la sorpresa? Porque yo sí. Hoy, en este canal que siempre está al día con las últimas noticias y chismes del mundo de las series turcas, vamos a hablar de redoble de tambores. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo escuchan. La pareja que nos robó el corazón, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en la pantalla. El título del vídeo ya lo dice todo: sorpresa en la rueda de prensa de Can Yaman con Demet. La pregunta que nadie esperaba. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque vamos a desentrañar este misterio, a analizar cada detalle, a revivir ese momento épico que hizo vibrar a todos los fans y, sobre todo, a sumergirnos en el universo de nuestros actores turcos favoritos. Y antes de que nos adentremos en este fascinante análisis, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y curiosidades del mundo de las series turcas, y por supuesto de sus estrellas. Así que no lo duden ni un segundo, suscríbanse ya. Es gratis y es la mejor forma de apoyar el canal. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque este vídeo promete. Todo comenzó en una rueda de prensa. Ya saben, esas reuniones donde los actores responden preguntas, promocionan sus proyectos, se enfrentan a los flashes de las cámaras y a los micrófonos de los reporteros. Can Yaman, como siempre, estaba radiante con su carisma habitual, promocionando uno de sus proyectos más recientes. Todo transcurría con normalidad, las preguntas eran las típicas, sobre el rodaje, sobre sus futuros trabajos, sobre sus próximos proyectos, la vida de un actor. Hasta que, ¡boom! La pregunta que nadie esperaba. La pregunta que cambió el rumbo de la rueda de prensa. La pregunta que hizo que el mundo, o al menos el mundo de los fans, se detuviera por un instante, fue sobre Demet Özdemir. Sí, la Demet. La protagonista de Erkenci, su compañera en esa icónica serie que nos robó el corazón a todos, la que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. Imaginen la escena, los reporteros expectantes, con sus libretas y micrófonos listos, los fans enloquecidos en las redes sociales, pendientes de cada palabra, de cada gesto, ansiosos por descubrir algo nuevo, y Can Yaman enfrentándose a una pregunta que, en apariencia, no tenía nada que ver con el proyecto que estaba promocionando, una pregunta sobre su relación, o la falta de ella, con Demet. Porque, a ver, todos sabemos que la química entre ellos en la pantalla era innegable. Era palpable, era vibrante. Hasta sentíamos que estaban enamorados de verdad. Las miradas cómplices, las sonrisas genuinas, los momentos de complicidad, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Y esa simple pregunta, reabrió el debate, revivió las especulaciones y, ¡ay!, la expectación. Era máxima. ¿Por qué la expectación era tan grande? Porque todos, absolutamente todos los fans, soñamos con verlos juntos de nuevo. No solo en la pantalla, sino también en la vida real. El morbo, la curiosidad, la esperanza, todo se mezclaba en un cóctel explosivo. Queríamos saber si había una posibilidad, aunque fuera remota, de que el amor que vimos en la pantalla se materializara en la vida real. La reacción de Can, por supuesto, fue lo más comentado. ¿Cómo respondió? ¿Qué dijo? ¿Fue evasivo? ¿Directo? ¿Sonrojado? ¿Intentó cambiar de tema? ¿Dejó alguna puerta abierta? Todas esas preguntas nos las vamos a responder con lupa en este vídeo. Porque, amigos, cada palabra, cada gesto, cada microexpresión, cada parpadeo, es oro puro para nosotros, los fans. Queremos saber todo. Queremos descifrar cada detalle. Somos detectives de las series turcas, y no nos escapa nada. Durante mucho tiempo se especuló sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet,
incluso se llegó a decir que eran pareja en la vida real. Las fotos, los vídeos, las miradas cómplices, los mensajes en las redes sociales, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, riendo, demostrando una conexión que iba más allá de la actuación. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, alimentaba los rumores con notas y especulaciones. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, las noticias en los programas de televisión, todos hablaban de Can y Demet, de su posible romance, de su química innegable. Pero, el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Can, por un lado, se centró en su carrera, en nuevos proyectos, en conquistar nuevos mercados, en demostrar su talento y su versatilidad como actor. Se mudó a Italia, protagonizó series de éxito, ganó premios, y se convirtió en una estrella internacional. Demet, por otro lado, también siguió cosechando éxitos profesionales. Protagonizó otras series, se consolidó como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, recibió premios por su trabajo y se ganó el cariño del público con su talento y su carisma. Y así, poco a poco, la llama de la esperanza de los fans se fue apagando. La idea de verlos juntos nuevamente, de verlos compartir pantalla o incluso, una relación sentimental, parecía una utopía. La vida de cada uno los había llevado por caminos diferentes. Las agendas, los compromisos profesionales, la distancia, todo conspiraba en contra de esa posibilidad. Hasta que, la rueda de prensa. Un evento inesperado, una pregunta inesperada, y de repente, la esperanza renació. ¿Qué iba a decir Can? ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Qué nos iba a revelar? El mundo de los fans se paralizó, esperando ansiosamente una respuesta. Ahora bien, ¿por qué esta pregunta fue una sorpresa? Bueno, por varias razones. Primero, porque la pregunta sobre Demet no estaba en la agenda. Era algo que no se esperaba en ese contexto. Nadie preveía que se fuera a tocar ese tema en ese momento. Segundo, porque la relación entre ellos, aunque llena de química y rumores, era cosa del pasado. Ya habían pasado algunos años desde el final de Erkenci, y cada uno había hecho su vida. Y tercero, porque la expectación era máxima. La pregunta era inevitable y la respuesta crucial. La respuesta de Can Yaman fue crucial. Fue la clave para entender qué pasaba por su mente, qué sentía por Demet, y qué futuro, si es que había alguno, les esperaba juntos. ¿Seguían siendo amigos? ¿Había rencor? ¿Había cariño? ¿Había algo más? Todas esas preguntas flotaban en el aire, esperando una respuesta. Y claro, como buenos detectives que somos, vamos a desmenuzar cada detalle de sus palabras. ¿Fue sincero? ¿Fue diplomático? ¿Fue evasivo? ¿Intentó esquivar la pregunta? ¿Dejó alguna puerta abierta? ¿Reveló algo nuevo? ¿Nos dio alguna pista? Todas estas preguntas nos las vamos a responder en este vídeo. Vamos a analizar cada palabra, cada entonación, cada gesto para intentar descifrar la verdad. Vamos a examinar su lenguaje corporal para ver si revela algo que sus palabras no dicen. Vamos a ser como los mejores forenses, analizando cada detalle para descubrir qué esconde esa respuesta. Y no solo eso, también vamos a analizar las reacciones en las redes sociales. Porque, amigos, las redes sociales son un hervidero de opiniones, de especulaciones, de teorías conspirativas, es un universo en sí mismo. Vamos a ver qué dijeron los fans, qué comentaron los expertos, qué teorías se crearon, y cómo se vivió este momento épico en el mundo virtual. ¿Hubo euforia? ¿Decepción? ¿Esperanza? ¿Pesimismo? Las redes sociales son un termómetro de la opinión pública, y en este caso, fueron un reflejo de la expectación y la emoción que generó la pregunta y la respuesta de Can. Los hashtags se dispararon, los comentarios se multiplicaron, las fotos y los vídeos se compartieron sin parar. Los fans expresaron sus sentimientos, sus esperanzas, sus deseos y sus frustraciones. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se inundaron de mensajes sobre Can y Demet. Los memes, los GIFs, los edits, todo valía para expresar la admiración, el cariño y la curiosidad que sentían los fans por esta pareja. Y no se preocupen, porque no solo vamos a hablar de la rueda de prensa. Vamos a hacer un repaso de la historia de Can y Demet, de cómo se conocieron, de cómo surgió la chispa,
de cómo se desarrolló su relación en la pantalla y, por supuesto, de los rumores y las especulaciones que los rodearon. Vamos a recordar los momentos más icónicos de Erkénthicus, la serie que los unió, la serie que nos enamoró, la serie que nos hizo soñar. Vamos a revivir las escenas más románticas, las escenas más divertidas, las escenas más emotivas, y vamos a recordar la magia que crearon juntos en la pantalla. Vamos a recordar cómo se conocieron, cómo se hicieron amigos, cómo se enamoraron sus personajes, y cómo esa conexión traspasó la pantalla y llegó a nuestros corazones. Porque, seamos sinceros, todos soñamos con que Cupido haga de las suyas y los junte nuevamente. ¿O no? Es algo que todos los fans en el fondo deseamos. Aunque sepamos que la vida es impredecible, aunque sepamos que las cosas cambian, aunque sepamos que el tiempo pasa. La esperanza siempre está ahí. En definitiva, este vídeo es un homenaje a Can-Yaman y Demet Özdemir, a su talento, a su carisma, a su química y a la magia que crearon juntos en Erkénthicus. Es un análisis profundo de un momento clave en sus carreras, un momento que nos dejó con el corazón en un puño y con la esperanza intacta. Es un viaje al pasado, al presente y tal vez, al futuro de esta pareja que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. Así que prepárense para un viaje emocionante, lleno de emociones, de risas, de nostalgia y sobre todo, de mucho cariño hacia nuestros actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Estén atentos a cada detalle porque no nos escapa nada. Y ahora, después de este torbellino de información y emociones, es hora de ir cerrando el telón. Hemos revivido el momento álgido de la rueda de prensa, analizado cada detalle, desmenuzado las palabras de Can-Yaman y explorado las reacciones en las redes sociales. Hemos recordado la historia de Can y Demet y nos hemos sumergido en la magia de Erkénthicus. Hemos recorrido el camino que los unió, desde el set de grabación hasta la vida real. Hemos revivido los momentos más importantes de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hemos analizado las especulaciones, los rumores, las esperanzas y las decepciones. Hemos reflexionado sobre la química innegable que existía entre ellos, sobre la magia que crearon juntos, y sobre el impacto que tuvieron en el público. Hemos recordado los momentos inolvidables que nos regalaron, y hemos soñado con un futuro juntos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo, que se hayan divertido, que se hayan emocionado, que hayan sentido la misma pasión que yo, y que sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible, y su entusiasmo y su cariño me dan la energía para seguir adelante. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Can? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Can y Demet? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de ambos actores? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas, sus decepciones. Quiero saber todo. Quiero escuchar sus voces, quiero leer sus corazones. No duden en dejar sus comentarios, porque son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo. Si les gustó el análisis, si se sintieron identificados con la historia, si se emocionaron con los recuerdos, denle like. Es una forma sencilla de apoyar el canal, de hacerme saber que les gusta mi contenido, y de ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Can-Yaman y Demet Özdemir. Inviten a más gente a unirse a esta comunidad. Hagamos que este canal crezca, que lleguemos a más personas, que compartamos nuestra pasión por las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Estén atentos a cada semana, porque siempre hay contenido nuevo, siempre hay sorpresas, siempre hay noticias del mundo de las series turcas. No se pierdan ningún vídeo. Suscríbanse ahora mismo. Es la mejor forma de estar al día con las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós. Y no dejen de soñar.